El proceso de alguna manera que constituye al día de hoy una Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia que tiene la rectoría de la visión integral de los derechos humanos y una Secretaría del pasado reciente, está originado en el hecho de que los gobiernos del Frente Amplio y previamente el de Jorge Valle del Partido Colorado había instalado la Comisión para la Paz, recordarán, en el año 2000, pero cuando asume Tabaré Vázquez busca en el 2005 llevar adelante que la ley de caducidad pueda en su artículo 4 ser implementada, que es investigar, saldar aquella situación en la cual no se habían visibilizado los hechos que en el pasado reciente, en la dictadura, quedaban todavía y quedan impunes, ¿no? Proceso que al comienzo se creyó que era más fácil y ha sido muy complejo. Pero bueno, quiero hablarles de por qué razón se llega a tener dos secretarías, ¿no? Es decir, primero existió una dirección de derechos humanos en el MEC, en el Ministerio de Educación y Cultura. Mariana Martínez, la doctora Mariana Martínez, defensora de derechos humanos, es la primera directora. Luego va a ser nombrado Javier Miranda y es en el gobierno de Mujica que se instala una Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, que es la que estoy yo llevando adelante, y se visualiza en esa etapa que todos los temas dentro de ella quedaban agotados en lo que era el pasado reciente, es decir, la búsqueda de verdad y justicia agotaba la comprensión de lo que son los derechos humanos. Entonces se consideró que era necesario crear una secretaría que le permitiera investigar, ¿sí?, lo que tenía que ver con el terrorismo de Estado, lo que tenía que ver con la memoria del pasado reciente, y es así que en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, todos recordaremos el hecho de que, bueno, constituye un grupo de trabajo de verdad y justicia integrado por 7 personas, de las cuales 2 son hijos de desaparecidos, ¿sí?, Michelini y Macarena, es decir, Felipe Michelini y Macarena Hellman, y por otro lado 5 representantes de tradiciones religiosas, es decir, que integraron esa primera grupo de trabajo que incluye entre los 7 sobre todo a familiares de detenidos desaparecidos, y entonces en ese trípode es que se va a constituir la autoridad política de la Secretaría de Pasado Reciente, que tiene como objetivo sistematizar la investigación. Esto ha tardado más tiempo del que la sociedad civil esperaba, pero que ha tenido distintos pasos de esclarecimiento. Se ha entrado a los cuarteles, se ha podido generar, y ese grupo de trabajo podrá expandirse con ustedes en los datos. Respecto a la secretaría que yo llevo adelante, nosotros desde que asumimos planteamos de que los derechos humanos tienen que ver con el presente, tienen que ver con el pasado reciente y tienen que ver con el pasado lejano. Es decir, que las desigualdades, inequidades que hoy vivimos en lo territorial, en lo étnico-racial, en la cuestión de género, en la cuestión etaria, en la cuestión económica, tienen que ver con las desigualdades estructurales que el país tiene desde hace 150 años. Por otro lado, el hecho de la impunidad que emerge del pasado reciente con la dictadura también impacta en el presente, porque de alguna manera las instituciones del Estado no están saneadas totalmente en lo militar o policial que se requiere en una sociedad democrática, ¿no? Entonces, la verdad y la justicia para nunca más reclama que en el presente se resuelva esto. Por otro lado, un punto en común que tenemos entre ambas secretarías tiene que ver con la memoria y la educación en derechos humanos, es decir, poder tener la memoria de lo que sucedió no es para quedar encerrados en el pasado, sino para que el presente tenga un futuro esperanzador donde no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos que ya se dieron en la dictadura, pero que quedan en la estructura del Estado muchas veces y que es el Estado el responsable de solucionarlas. En ese sentido, días pasados se inauguró el memorial del Penal de Libertad con una obra arquitectónica de una puerta semiabierta que muestra justamente esta doble situación de un pasado que debe ser asumido, reconocido, juzgado y mantenido en la memoria para que exista la esperanza hacia el futuro, y por tanto la verdad y la justicia son condición necesaria para poder generar la reconciliación entre los uruguayos en la plenitud de una sociedad que se viva pacíficamente y que está enquistada en esta situación.
Bien, los derechos humanos en el presente tienen que también visualizar lo que es un futuro donde la utopía de los derechos humanos es clave, y es desde ese lugar que trabajamos la diversidad de derechos, ¿sí? Es decir, cómo nos apropiamos de procesos de fortalecimiento de la dignidad de todas las personas en la comunidad social y en el hábitat, ¿no? Y entonces ahí está de alguna manera las tres grandes dimensiones que deben ser tomadas en cuenta para que los derechos sean respetados, es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos ambientales y globales, es decir, que podamos generar una apropiación ciudadana y en las políticas públicas que haga que el Estado sea efectivamente garantista y que las situaciones donde vemos que se violan los derechos humanos hoy en Uruguay, porque se siguen violando, donde hay adolescentes infractores o en conflicto con la ley, en situación de privación de libertad, que no están en las mejores condiciones. Tenemos 11.000 presos donde son menores de 28 años, tenemos aún un 5% de la población sin vivienda digna, tenemos un 23% de la población infantil que todavía está en situación de pobreza. Es decir, es necesario de que la consolidación de los derechos humanos se logre para todos, más allá que somos un país que hemos recuperado en los últimos 15 años los derechos de trabajadores, los derechos de género, los derechos de la diversidad, los derechos que hacen a distintas condiciones que favorecen la posibilidad de desarrollarse a las personas, y que entonces somos un país hoy en la región que dicen que es modelo, y somos modelo, pero no podemos perder la perspectiva que los derechos humanos comienzan por la vulneración de los más débiles, porque si no, la cultura de los satisfechos, como decimos, que somos la mayoría notoriamente hoy en Uruguay, impide ver que hay algunos que aún no satisfacen sus derechos y su bienestar.